La retirada de España del Festival de Eurovisión 2026 no es un gesto improvisado. Es el resultado de un proceso político, institucional y cultural que se ha desarrollado a lo largo de varios meses y que culmina con una decisión inédita en la historia reciente del certamen. Por primera vez desde su debut en 1961, España decide no emitir el festival, rompiendo una continuidad de más de 6 décadas y situándose en una posición de confrontación abierta con la Unión Europea de Radiodifusión. El detonante inmediato ha sido la confirmación por parte de esta unión de que Israel podrá competir en Eurovisión 2026, pese a las protestas formales de Radiotelevisión Española y de otros países, en un contexto marcado por la guerra en Gaza y por acusaciones internacionales de violaciones del derecho internacional humanitario. Para comprender el alcance de esta decisión, es necesario retroceder a los antecedentes. Desde finales de 2024 y durante todo 2025, el conflicto en Gaza ha generado una presión sobre las instituciones culturales y deportivas internacionales, festivales, competiciones y organismos culturales que han sido interpelados para posicionarse explícita o implícitamente respecto a la participación de Israel en Eurovisión como evento de enorme visibilidad y con una audiencia global que se ha convertido en uno de los focos parciales de ese debate. Radiotelevisión Española trasladó desde la primavera de 2025 su malestar a la Unión Europea de Radiodifusión, solicitando un debate interno sobre la participación israelí y reclamando criterios claros que permitieran preservar el carácter cultural del festival en un contexto de guerra activa. El paso decisivo se produjo en septiembre de 2025, cuando el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española, por mayoría, aprobó una resolución por mayoría que establecía una condición explícita. Si la Unión Europea de Radiodifusión permitía la participación de Israel en Eurovisión 2026, sin abrir un proceso de revisión o sin introducir cambios sustanciales, España se retiraría del certamen y no lo emitiría. Esta decisión se convertía en una advertencia política y en un compromiso institucional. No era solamente una posición editorial, era una resolución formal de la Radiotelevisión Pública Española que vinculaba su actuación futura a la respuesta de la Unión Europea de Radiodifusión. Esta, por su parte, defendió desde el principio que Eurovisión es un concurso entre radiodifusoras, no entre gobiernos, y que su función es preservar la neutralidad cultural. En diciembre de 2025, tras una asamblea general en la que se abordó la cuestión, la organización confirmó que Israel, ese país que no es europeo, seguiría participando en el Festival de 2026, introduciendo algunas modificaciones internas en las normas de comportamiento y comunicación, pero sin aceptar la exclusión del país. Para Radiotelevisión Española, esta decisión fue interpretada como una negativa a afrontar el problema de fondo y como una evidencia de que el certamen estaba siendo condicionado por intereses geopolíticos que desbordaban el ámbito musical. Tras el anuncio, la Unión Europea de Radiodifusión y Radiotelevisión Española activaron sus respectivas posiciones y en el caso español fue una resolución que había acordado en septiembre de 25 comunicando oficialmente la retirada de España. La decisión incluyó 2 elementos clave: la no participación y la no competición, por lo tanto, y la no emisión de las semifinales ni la final en ninguno de sus canales. Este segundo punto es especialmente relevante porque priva al festival de uno de sus mercados históricos más importantes y reduce de forma importante su impacto mediático. España es uno de los países con mayor audiencia eurovisiva, con cifras que en ediciones recientes han superado los 5 millones de espectadores y forma parte del grupo de los llamados Big Five, que contribuyen de manera decisiva a la financiación del certamen. La retirada española se produjo no solamente en una posición en solitario, sino que países como Irlanda, Islandia, Países Bajos y Eslovenia anunciaron decisiones similares, también motivadas por la participación de Israel. No todos han adoptado la misma fórmula, algunos lo han hecho de la competición pero mantienen la emisión, pero el resultado ha sido una reducción importante del número de países participantes, situando a Eurovisión 2026 como la edición con menor número de competidores desde 2004, un dato que no es menor porque refleja una fractura interna en el espacio cultural europeo y cuestiona la capacidad de la Unión Europea de Radiodifusión para mantener un consenso amplio en torno al festival.
Las consecuencias culturales y mediáticas han sido inmediatas. Para Radio Televisión Española, la retirada supone renunciar a uno de los eventos de mayor audiencia del año, con impacto directo en su programación, en sus ingresos publicitarios y en su visibilidad internacional. El Benidorm Fest, concebido como mecanismo de selección del representante español, queda así desprovisto de su función principal y se convierte en un evento sin conexión directa con Eurovisión, lo que obliga a replantear su formato y su sentido. Para el festival en su conjunto, la ausencia de España y de otros países relevantes erosiona su imagen de evento paneuropeo inclusivo y refuerza la percepción de politización. Sin embargo, el análisis no se puede detener en un plano cultural. La decisión de Radio Televisión Española ha sido respaldada explícitamente por el gobierno español, lo que introduce una dimensión política clara. El ministro de Cultura, Ernesto Urtasun, defendió públicamente la retirada y la enmarcó en una tradición histórica de boicots culturales vinculados a la defensa de los derechos humanos, estableciendo un paralelismo importante implícito con otras situaciones en las que la comunidad internacional optó por aislar culturalmente a un Estado. Otros miembros del Ejecutivo han subrayado que la cultura no puede ser neutral ante la guerra y que la posición española es coherente con su política exterior y con sus declaraciones en los foros internacionales. Este respaldo gubernamental es clave para entender el interés del Ejecutivo en la decisión. En primer lugar, permite al Gobierno proyectar una imagen de coherencia entre su discurso institucional sobre Gaza y su actuación en el ámbito cultural. En segundo lugar, sitúa a España como uno de los países europeos más visibles en la crítica a la participación de Israel en eventos culturales, reforzando su perfil político ante determinadas audiencias internas y externas. Y en tercer lugar, desplaza el debate del terreno estrictamente mediático al terreno de los valores, lo que facilita justificar el coste reputacional y económico de la retirada. No obstante, esta posición no la comparten todos los Estados miembros de la Unión Europea de Radiodifusión, ni por todos los gobiernos europeos tampoco se comparte. Países como Alemania, Finlandia, Portugal o Bélgica han optado por mantener su participación, defendiendo que Eurovisión debe permanecer al margen de boicots políticos, alertando del riesgo de convertir el festival en un campo de batalla diplomático. Esta divergencia revela una diferencia profunda en la concepción del papel que tiene que jugar la cultura. Para algunos estados, la neutralidad cultural es un valor en sí mismo, y para otros la neutralidad es imposible en contextos de guerra y violaciones graves de derechos humanos. Es decir, piensan que deben instrumentalizarlos. Desde un punto de vista geopolítico, la retirada española puede interpretarse como una forma más de diplomacia cultural negativa, es decir, como el uso de la ausencia para enviar un mensaje político, y a diferencia de las sanciones económicas o diplomáticas formales, este tipo de gestos operan en el terreno simbólico, pero no por ello son irrelevantes. Eurovisión es uno de los escaparates culturales más potentes de Europa y la exclusión voluntaria de varios países introduce un elemento de presión reputacional sobre la Unión Europea de Radiodifusión y de manera indirecta sobre Israel. Al mismo tiempo, la decisión tiene costes, porque España pierde capacidad de influencia dentro del certamen, cede espacio mediático a otros países y asume un riesgo de aislamiento cultural en un ámbito que tradicionalmente ha utilizado para proyectar una imagen de modernidad y apertura. El Gobierno ha considerado que ese coste es asumible y que se compensa con el valor político del gesto, pero no deja de ser una apuesta estratégica que tendrá efectos a medio plazo en la decisión de Radiotelevisión Española y en la relación de este con la Unión Europea de Radiodifusión y en la posición de España, por lo tanto, dentro del ecosistema eurovisivo. En términos de opinión pública, la retirada ha generado reacciones muy diversas. Sectores de la audiencia y de la comunidad eurofan han apoyado la decisión argumentando que los derechos humanos deben prevalecer sobre el espectáculo. Otros la han criticado por considerar que penaliza a los espectadores y a los artistas españoles sin producir efectos reales sobre el conflicto. Esta división refleja, en pequeña escala, el debate más amplio sobre la eficacia de los boicots culturales y sobre su capacidad para influir en conflictos armados. La Unión Europea de Radiodifusión, por su parte, se enfrenta a un dilema estructural. Mantener la participación de Israel preserva la continuidad institucional y evita sentar un precedente que podría abrir la puerta a futuras exclusiones por motivos políticos. Pero el coste es una fragmentación interna y una pérdida de legitimidad ante una parte importante de sus miembros y de la audiencia. La organización ha intentado responder con ajustes normativos y con un discurso de neutralidad,
pero la retirada de varios países pone en cuestión la eficacia de esa estrategia. En conclusión, la retirada de España de Eurovisión 2026 es un acto con múltiples capas de significado. Es una decisión cultural, una declaración política, una herramienta de diplomacia simbólica y una apuesta estratégica del gobierno español para alinear su discurso internacional con su actuación en un ámbito de alta visibilidad. Sus consecuencias no se limitan al festival, sino también a la percepción del papel que la cultura debe cumplir en la política internacional, en la cohesión de los espacios culturales europeos y en la forma en la que los Estados utilizan los eventos mediáticos para proyectar valores y posicionamientos en un entorno geopolítico cada vez más polarizado.